Hola amigos, este es el capítulo número 3 de Batallas contra la Imaginación. Recuerda que en la descripción te encuentras el capítulo anterior y el que sigue. En este capítulo 3 vamos a hablar de un testimonio de la liberación de la mente. Cuando yo aprendí todo este tema de las fortalezas de la mente y las mentiras implantadas por Satanás, yo empecé a orarle a Dios para que me revelara, me mostrara cuáles eran esas mentiras que yo a través de todo este tiempo me había creído, y cada vez que éstas sucedían y se hacían realidad, pues me traían problemas y no entendía yo cómo se ocasionaban, pero sí quedaba yo siempre lidiando como que este problema se repetía de una y otra manera. Creo que más o menos unos 40 días yo estuve orando todas las noches por esta revelación y funciona. El Señor empezó a mostrarme muchos defectos que yo tenía y hasta me llevó en el pasado a ver desde dónde había comenzado este patrón de mentiras en mi cabeza o a dónde Satanás las había implantado en mi mente. Entonces me pareció muy curioso que una de esas mentiras de Satanás implantadas en mi mente fue cuando yo era niño, que la primera vez que yo empecé a habilitar matemáticas, porque siempre me fue mal en esa materia, y también había perdido español, y resulta que si yo perdía una tercera materia, pues perdía el año. Pero solamente con esas dos materias tenía la oportunidad de presentar un examen final, y si los ganaba, pues ganaba el año. Como era la primera vez que me pasaba esto, yo llegué muy contento a mi casa a contarle a mi papá, a mi mamá, que casi gano el año, pero perdí dos materias y me tocaba hacer un examen. Mi mente veía todo lo positivo, de que no había perdido el año y que solamente eran dos exámenes para ganarlo. Pero cuando llegué, mi papá, que tenía una mente negativa, le gustaba pelear por todo, hacer de un vaso de agua una tormenta, me regañó, me dijo que casi pierdo el año, que yo a qué era que iba al colegio, que yo era un bruto, que era un estúpido, un animal, etcétera, todos los calificativos. Y pues fue tanto el problema que yo sentí como que había hecho algo muy malo, y pues que ya sabía cómo me esperaba mi papá con dos peras en la mano cuando fallaba. Entonces ahí empezó una de mis primeras pesadillas, porque mi papá cada vez que me encontraba dibujando o jugando o mal parqueado por ahí, me empezaba a regañar que porque no estaba estudiando, que mire, que el año, que no tiene que estudiar, que lo va a perder, y mi vida se volvió un calvario. Eso se volvió algo que en todo momento prácticamente me tocaba casi esconderme de mi papá para que no empezara a formar un problema por cualquier cosa. Y este problema de las matemáticas eran todos los años. Desde tercero de primaria empecé a perderla y llegué a la universidad con el mismo problema. Y como yo cumplo años el 5 de junio, que coincide con el momento del cierre del año, y perdía años, o los quedaba habilitando, pues entonces me castigaban con que no me daban regalos de cumpleaños porque yo estaba perdiendo el año o porque lo había perdido. Entonces este problema de las matemáticas empezaron a generarme una situación que Satanás aprovechó para implantar una mentira en mi cabeza, y era que yo debía de pasar ese año como fuera. Entonces, como no me lograba ser un experto en las matemáticas, pero siempre fui muy creativo, era muy observador, me inventaba las maneras para con trampas pasar el examen. Eso perfeccionó en mí la mentira, que en la cara no se me viera, que pudiera yo sostenerla, que mi imaginación alcanzara a tener toda la historia para que fuera creíble. Entonces esto fue creando una mentalidad en mí que el éxito había que adquirirlo como fuera. Y en el caso de mi matrimonio, me perfeccionó la idea de que yo podía hacer lo que quisiera a espaldas de mi esposa siempre y cuando ella no se diera cuenta. O sea que me volví más infiel y perfeccioné la técnica para que no me pudieran ver y no dejarme ver. Y por cierto, mi esposa no tiene las pruebas de ninguna de mis infidelidades, nunca se dio cuenta. Las conoció porque yo se las confesé, más no porque ella pudiera ver que así era de mentiroso y tramposo. Pero obviamente toda esta sanidad vino con el poder de Cristo en el corazón de ella y en el mío. Sumado a este problema de la mentira y el engaño, yo tenía en mi sexualidad un afán por conquistar la mujer que fuera, o si alguna se me insinuaba, para mí era algo irresistible caer en esa tentación. Y de alguna manera la conciencia o algo del espíritu te muestra que estás haciendo algo mal, pero como Satanás había implementado una idea en mi cabeza, me mostraba cómo podía yo salir de esa mentira con más mentiras. Por eso a un mentiroso le puedes predecir todas las maneras en las que te va a fallar o te va a traicionar, pero eso no va a hacer que el mentiroso deje de serlo. Solo la sangre de Cristo va a poder romper con todas las maldiciones y mentiras que Satanás ha implementado en una cabeza, en una mente, en una conducta, en una personalidad. Y ahora,
El problema es que todas estas mentiras que Satanás ha implementado, muchas de ellas se van a activar en el dolor. Ahora que estamos enfrentando la traición, una infidelidad matrimonial, Satanás va a aprovechar eso para que algunas de esas mejores mentiras estén funcionando en contra de tu matrimonio. Por eso es que muchas de nuestras reacciones negativas en una discusión o en una crisis matrimonial son tan absurdas. Y algunas ni siquiera las podemos controlar porque pasan como una manera tan invisible que solamente vemos las consecuencias, mas no caemos en cuenta del momento en que podemos evitarlo. Y pues suele suceder que uno, después de que ya ha hecho toda la embarrada, uno trata de meditar, de pensar, no debí, podía haber hecho esto, lo otro. Y uno se prepara teóricamente muy bien, pero cuando viene y sucede de nuevo la oportunidad, volvemos a fallarla. Y precisamente es porque una reacción automática, esa fortaleza de la mente nos hace proceder de la misma manera, porque no la hemos destruido. O sea, es un problema que mantiene activo de manera silenciosa. No lo vemos allí, sino cuando vienen las crisis, tampoco vemos la manera de evitarlo, sino es cuando ya estamos viendo las consecuencias que nos damos cuenta que volvimos a hacer lo mismo. Entonces llega un momento tan crítico de nuestra mente, sometida por las mentiras de Satanás, que podría decir que prácticamente ya lo estamos haciendo sin culpa. Y aquí es donde nosotros tenemos que dejar clara esa situación. No se trata de que no es mi culpa, se trata de que yo debo de trabajar en una relación con el Señor para que todos esos problemas que ocasionan destrucción al matrimonio y a mi vida, el Señor me los pueda evidenciar y en esa intimidad se puedan destruir. Otra manera en la que se afecta mucho el matrimonio, en esta forma de pensar donde suceden cosas automáticas, es que hay temas que necesitamos hablar, tenemos que atenderlos, pero hemos cogido la costumbre de dejarlos para después. En esa misma mentalidad es que las parejas son muy malas para asistir a encuentros de parejas o de matrimonios. Esas reuniones que hacen las iglesias o hacen algunas congregaciones para que las parejas tengan temas matrimoniales y aprendamos cómo resolverlos y cómo enfrentarlos. Es increíble cómo la gente falta a esas reuniones. Prácticamente toca rogarle a la gente para que se deje ayudar. Y lo más preocupante de esos problemas que nosotros no atendemos con tiempo es que ellos se van acumulando. Después viene una tensión en la relación, algo que se sale de control y todo este problema se va a unir, se potencia. Entonces, claro, las consecuencias de esa situación van a ser más irremediables. El remate de esto es que la relación ya venía con grietas, habían dificultades que las estábamos ignorando, pero ahora el dolor no tiene nada que lo detenga. Entonces, cuando las heridas del pasado, los problemas que no se han resuelto, vienen e impactan con un problema actual grave, nuestra explosión y los impulsos que vamos a tener en la ira, en el rencor, en la peor manera que vamos a tratar de resolverlos, es imposible que una relación sobreviva a esa situación. El orgullo, el ego y la distancia de Dios van a funcionar como candela que va a encender mucho más el fuego que ya está consumiendo a una relación hasta dejarla en las cenizas. Y hay unos problemas a diario que nosotros enfrentamos en áreas como, por ejemplo, en el área de nuestras relaciones familiares o amorosas. Cuando empezamos a tener una discusión familiar, esas respuestas automáticas empiezan a levantar la voz, a gritar, a tirar cosas, a decir cosas dolorosas que no tienen nada que ver con el problema, o a responder de una manera irónica. Sacamos cosas del pasado que ya están en el pasado y no se puede hacer nada por ellas. Y también incluimos a personas como los suegros, nuestros hijos, amigos, que no tienen nada que ver en esta situación, pero todo lleva el bulto. Algunas de esas respuestas automáticas nos llevan a amenazar al otro. Lo amenazamos física o emocionalmente. Empezamos con una manipulación psicológica, con cosas como que nos vamos a ir de la casa o le vamos a quitar los hijos, o que si se van nos vamos a suicidar. En algunos casos vamos a tratar de tener controles financieros. Sabemos que tiene una necesidad, entonces a través de eso lo vamos a forzar a que no se pueda ir o que haga nuestra voluntad. Como también están las excusas bobas, que es que cada vez que hicimos algo mal hecho, respondemos con una sonrisita o de manera torpe tratamos como de insinuar que no va a pasar la próxima vez, pero siempre se repite otra vez lo mismo. Esa costumbre de tener una mentira en la punta de la lengua para responder a algo que no nos conviene. Estas mentiras automáticas de Satanás, por ejemplo, en las tentaciones financieras. No podemos ver una promoción porque nos parece que si no lo llevamos ahora, nunca va a ser. Una de esas mentiras es que nos hace pensar que la palabra promoción significa que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. A veces terminamos comprando o llevando cosas que no las necesitamos, solamente porque estaban más baratas o porque a la final eso con la tarjeta de crédito se puede ir pagando.
Y precisamente todas estas son estrategias a través de las cuales Satanás se aprovecha de las mentes débiles. Como así mismo funciona cuando una mujer se nos insinúa a los hombres y caemos en esa tentación. Es como si no tuviéramos la manera de negarnos a eso. Ahora, en las tentaciones sobre la salud, ¿cuántas dietas nosotros no le somos fieles? Sabemos que algo no lo debemos de comer e inventamos excusas como que va a ser solamente esta última vez, como que lo va a hacer poquito, o como que el próximo año no voy a seguir comiéndolo, o me voy a comprometer con bajar de peso. Pero a la final no llegamos a nada. Tenemos siempre una excusa para mentirnos a nosotros mismos. Y las tentaciones en lo espiritual no es sino que algo malo nos pase para que busquemos es cómo poner a todos los demás a orar por nuestro problema. No queremos ir a darle la cara a Dios. Queremos pedirle a Dios lo que necesitamos y queremos, pero ni siquiera hemos empezado por arrepentirnos, por ponernos en paz con el Señor. ¿En qué hemos fallado? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué debemos de cambiar? No es algo a lo que recurramos. Realmente hay algo en la religiosidad que nos ha sometido a la idea de creer que todo se arregla con milagros. El matrimonio o la restauración matrimonial no es un milagro, es un proceso de un trabajo en pareja. Y a nosotros nos pasa mucho en Cambia el Chip con todo el material que hacemos, estos videos. Se los entregamos a la gente, es gratuito. La gente viene después de 6 meses a darnos la queja de que su matrimonio se acabó de destruir o su pareja no vino. Le preguntamos si hizo el manual o hizo todo este proceso. Dicen que no. Entonces, como que si en esas pequeñas cosas no le podemos demostrar a Dios que queremos realmente hacer algo por el matrimonio, las lágrimas tampoco van a comprar ese milagro. Por eso es tan importante que de todo este proceso que usted está haciendo, entienda lo importante que es su restauración personal, porque esa falta de restauración le está afectando en todas las áreas de su vida. No solamente en su matrimonio, no solamente en las finanzas, no solo en la salud, sino que toda la fidelidad es algo integral, que si no se soluciona ahora, seguro, después va a volver a destruir lo que sea que Dios arregle. Y obviamente nosotros siempre vamos a ser atentados, pero es de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos que consiste que esa tentación tenga el éxito que Satanás quiere sobre tu vida. Y asimismo, que vamos a poder oponernos y resistir a la tentación dependiendo de cómo todos estos procesos de oración y relación con el Señor lleven a una sanidad de la mente y del corazón. Para no hacer más largo este video, en la descripción te dejo el link del video que sigue para terminar esta serie. Y por favor, no olvides dejarnos un comentario, darnos me gusta y compartirnos. Dios te bendiga.